buenas tardes, orquídea. Estamos aquí en el Bootcamp 0011. Ok, este bootcamp que siempre lo hacemos los lunes. Ayer, pues por ciertas circunstancias no se pudo hacer, pero hoy martes estamos aquí con ustedes y quisimos hacer algo diferente. Hoy no vamos a hablar de un tema específico. Vamos a hablar de preguntas que ustedes están haciendo en el muro del grupo y en un posteo que yo hice ayer para que ustedes fueran escribiendo las preguntas que ustedes tuviesen partiendo de lo que es un mito o una realidad. Así que hoy yo lo que voy a hacer es, vamos a ir pregunta por pregunta de lo que estuvieron hablando o estuvieron preguntando, y entonces yo le voy a ir explicando, ¿verdad? Desde mi perspectiva, información que estuve buscando, la contestación a sus preguntas. Recuerden que siempre estos videos los hacemos en una forma educativa, pero nadie establece que lo que nosotros decimos aquí es la verdad absoluta. Hay diferentes formas de cultivo de orquídeas, hay diferentes formas de manejar sustrato, riego, luz, abonos, insecticidas, fungicidas en nuestras plantas, así que nadie puede decir cuál es la forma 100% correcta para cultivar una orquídea. Hay 1000 formas, como le acabo de decir, así que por consiguiente lo que damos es una idea para que usted de aquí parta entonces y quizás haga algunas modificaciones y aprenda entonces a cultivar las orquídeas de una forma diferente y contribuya entonces al grupo explicándonos qué usted hizo y cuál fue el resultado en su cultivo de su orquídea en particular. Mire, mi gente, hay sobre 30.000 especies de orquídeas a nivel mundial y hay sobre 200.000 híbridos. Así que, ¿habrá una sola forma para cultivar orquídeas? La contestación es no. Así que vamos a comenzar con Nidia Ayala, que nos dijo, ¿todas las bandas son de sol? Nidia, lo primero que te voy a dar es un regañito porque quiere decir que no has visto el video del bootcamp de las bandas. Miren, no todas las bandas son de sol. En ese video especificamos que según el tipo de la hoja es que vamos entonces nosotros a tener una idea de cuál banda debe estar más expuesta al sol directo y cuál debe de estar quizás bajo un sarán a un 75% aproximadamente de luz filtrada. Algún tips nada más que te voy a dar para que veas el video es que la hoja, mientras más cerrada o como decimos cilíndrica, esa puede tolerar el sol 100%. Mientras más plana sea la hoja, menos luz directa del sol debe tener, pero bien importante, las bandas requieren de luz fuerte para florecer. O sea que aunque la tengamos bajo sarán, eso no quiere decir que no va a estar recibiendo los rayos del sol a través del sarán, y eso va a permitir que florezcan. Así que tenemos esa primera. Tenemos Nivia, que nos hizo otra pregunta. Dice, ¿todas las orquídeas siempre tienen que tener hojas para saber si están vivas? No. Hay orquídeas, hay un género que ahora mismo no recuerdo, iba a buscar unos nombres y se me olvidó, que literalmente es como un matojo de raíces nada más. Y de ahí van surgiendo las flores. Pero también hay plantas como los dendrobium que pueden perder sus hojas y aún así siguen floreciendo en sus cañas, en sus tallos. O sea, no necesariamente la ausencia de hojas es un mensaje de que la planta está muerta. Es bien importante que tengan hojas porque hay un proceso de fotosíntesis que vamos a hablar más adelante, pero no es el indicio de que la planta está muerta. Nivia nuevamente nos pregunta y dice, después que se cae la flor, ¿hay que cortar las espigas? Dependiendo del género. En la Phalaenopsis podemos esperar a que la misma espiga de por sí se seque antes de cortarla. Las que son Phalaenopsis especies no cortamos las espigas porque esa planta entra en un periodo de reposo, de descanso, y cuando vuelve nuevamente a florecer, muchas veces nos da espigas nuevas, pero esa misma espiga que aparentemente está caducada, pero está verde, ahí va a continuar la floración. Cuando yo las corto las especies, cuando la espiga se seca. En las bandas se pueden cortar. En los dendrobiums se pueden cortar porque son géneros que no han dado muestras de que en la misma espiga vengan nuevas ramificaciones y floraciones. Pero en la Phalaenopsis específicamente no debemos de cortarla y sí debemos de esperar a ver qué mensaje nos envía si comienza a secarse o si se mantiene verde. ¿Por qué? Porque puede continuar floreciendo o
pueden entonces los keikis en las espigas de la Phalaenopsis brotar y vamos a tener entonces nuevas plantas. Nidolca Torre dice: regar y abonar de día o de noche, pros y contras. Ok, se puede hacer de día o de noche. ¿Qué es lo que sucede si lo hacemos de noche? Es que puede haber cúmulo de agua, obviamente por no haber sol, las plantas tardan más en secar y eso puede ser propenso a que desarrollen hongos y bacterias en las plantas o en el sustrato. Así que es no recomendable hacerlo de noche y sí en las primeras horas de la mañana, porque así tenemos el transcurso de todo el día que va a estar haciendo sol, brisa y puede secar entonces la planta. Pero no es que no se pueda hacer, lo que es no se debe hacer. ¿Okay? Lourdes Santiago, ella dice: al sembrar se debe esperar cuántos días para echarle agua y abonarla. Nosotros llamamos el periodo de sequía, ¿verdad? Que es que recomendamos que una planta que sea bare root, ¿ok? Como las de la pasada campaña de Orquídeas La Hacienda, la rechara Frances Fox, esa planta que si se siembra se esperen 14 días o 2 semanas sin regar para provocar que la planta comience con el desarrollo de las raíces, ¿ok? Que es lo mismo que usted deje la planta fuera sin sembrarla en un envase de barro, lo que sea, y la ponemos ahí y dejarla de igual forma a que desarrolle raíces. Pueden ocurrir las dos formas o pueden utilizar las dos formas, pero preferiblemente sembrarla y ya que la tenemos sembrada esperamos los 14 días en ese interín, ha echado raíces y ya comienza la planta a establecerse versus tenerla que desarrolle raíces y después entonces vayamos a sembrarla y que lo que puede ocurrir es que lastimemos las raíces. Así que el tiempo es aproximadamente 2 semanas para comenzar a abonar y para comenzar a regar. Tenemos a Diana Soto que dice: los hijos de los dendrobium ¿se les dejan o hay que quitarlos? ¿Ok? Los dendrobium, típicamente los hijos, que me imagino que a los que se refiere son los keikis que salen en los tallos, es recomendable quitarlos ya una vez tengan de 3 a 4 pulgadas las raíces. Podemos parte del tallo donde está adherido el keiki, picarlo un poco más abajo y ese mismo pedazo de tallo podemos utilizarlo de soporte cuando sembremos la planta para que esté más estable, pero debemos de quitarlos, ¿ok? Gabriela Romero dice: ¿cuáles son para sol? Yo tengo patio sin árboles. Me imagino que lo que se refiere es a qué géneros. En las orquídeas, ya como dijimos ahorita, sobre 30.000 especies y sobre 200.000 híbridos. Así que es una pregunta muy amplia. Recomendable: los dendrobium son plantas que aguantan sol, toleran sol, los dendrobium híbridos. También podemos tener las bandas, en las bandas específicamente las que llaman las bandas teres o las mocaras y arandas, son plantas que toleran sol. Y así sucesivamente hay epidendrum que algunos toleran el sol, otros no. Así que hay que estar buscando entonces según el género que usted quiera cultivar antes de poder contestar esa pregunta en una forma concreta. Tenemos a Gabriela Romero que dice, esa fue la pregunta, ok. Tenemos a Cita. Yo estoy mencionando los nombres según ustedes están registrados en Facebook, que no, yo sé que en este caso no son los nombres reales, pero vamos a utilizar los nombres como están en Facebook. Cita dice, pregunto: ¿es cierto que mientras están florecidas no se pueden trasplantar? Miren, todo en la vida se puede hacer. Lo que sucede es que si lo hace, ¿qué es lo que sucede? Así que se recomienda que no se trasplanten las plantas cuando están en su floración. ¿Por qué? Porque la planta en ese momento está canalizando toda la energía en esa flor, en que se mantengan con la duración, ¿ok? Y si trasplantamos una planta, vamos a... las raíces vamos a lastimarlas, que son los conductos por donde ya absorben los nutrientes del agua y del aire, y por consiguiente, si tenemos entonces unas raíces atrofiadas, la absorción va a ser menos. Y si va a ser menos, esa planta va a tender a debilitarse y por consiguiente vamos a tener unas floraciones más débiles. ¿Y qué ocurre? La planta, una vez está florecida, pero le atrofiamos las raíces, la planta de momento dice: hay que desarrollar raíces. Así que esa planta se va a concentrar su energía en otra función que no sea una floración próxima.
Así que esa planta entonces usted lo que puede hacer es retrasar el desarrollo de ella y en vez de tener una floración en el ciclo próximo, quizás entonces pierda ese ciclo. Cita vuelve y dice, pregunto, después de que se le caen las flores, ¿se trasplantan o se dejan en el mismo envase? Ok, lo primero que usted tiene que preguntarse es por qué usted quiere trasplantar la planta. Y se lo voy a decir no a Cita, a todo el grupo. Yo no sé cuál es el bioco y el hormiguillo que le da a la gente con trasplantar y trasplantar y trasplantar. Mire mi gente, yo tengo plantas que tienen hasta 3 años en el mismo tiesto original. Y son floraciones y floraciones. No hagan algo que la planta no lo necesite. Si la planta no necesita el trasplante, ¿para qué trasplantarla? Así que lo primero que hay que ver es eso. ¿Qué puede ser el mensaje que una planta me indique de que hay que trasplantarla? Que esté ya demasiado en el tiesto, que se haya salido del tiesto, que ya las raíces hayan acaparado todo el tiesto, entonces no hay sustrato y a veces lo que hace es que se ahoga, y esos son los elementos que debemos de estar pendientes. Pero trasplantar por trasplantar, mi gente, no. Así que después de la floración, si no es necesario, pues no se trasplanta. Bien, a Cintia Armentero dice, ¿se le puede echar abono luego de un aguacero? Miren, las plantas aproximadamente tienen un periodo como de 20 minutos de absorción a través de las raíces. Si una planta ha cogido un aguacero bastante consistente, puede llegar el momento que las membranas de esas raíces ya hayan absorbido la cantidad de agua necesaria y no absorban más. Así que es como el ser humano, usted toma agua hasta que se satisface, ¿verdad? Pues una vez esa planta absorbe la cantidad de agua necesaria para ella, según el tamaño, según la especie, ella no va a absorber más. Así que por consiguiente, si usted viene y le echa abono después de esa cantidad de tiempo, lo que puede ocurrir entonces es que no lo absorba y se pierda. A diferencia, cuando a veces preguntan o comentan, ADH, yo después que aboné las plantas se ha mandado este santo aguacero. Ahí no hay problema, porque la planta ya absorbió los nutrientes del abono que usted le echó, y si después le cae agua, va a absorber la cantidad de agua que necesite, si alguna, pero el abono ya está en el interior de su planta, o si fue un fungicida, si fue un insecticida, si son sistémicos, ya la planta lo tiene dentro de su sistema y ahí no se va a perder. Así que no nos debe preocupar después que abonamos si llovió. ¿Ok? Incluso hay puntos de venta que mencionan y dicen enjuagar las plantas, que lo hacen a propósito. Abonan hoy y al otro día muchas veces le vuelven a echar entonces agua para que las sales que queden en las raíces se disuelvan y no obstruyan las membranas de las raíces y estas puedan seguir absorbiendo los nutrientes. Así que tenemos a Almita Figueroa. ¿No se puede abonar si la planta tiene flores? Sí, se puede abonar. ¿Ok? Es como una mujer embarazada. Ya dio a luz, ¿verdad? O estando embarazada, que podemos seguirle dando vitaminas, pues claro. ¿Ok? Así que la planta, aunque esté florecida, se puede seguir abonando. Ahora, ya lo que debemos de ver es qué tipo de abono yo le voy a dar. Si la planta ya tiene flores, pues para que yo voy a darle abono para florecer, si ya floreció. Lo que le puedo dar quizás es un 20-20, 20, para que entonces sea un abono neutro y la planta siga fortalecida y preparándose para su próximo desarrollo y su próxima floración. Carmen del P. Reyes dice, ¿se puede sembrar solo en la mezcla? Realmente la pregunta no la entendí, porque mezcla es, me imagino que sería sustrato, y si es solo en el sustrato, pues toda planta va en un sustrato, a no ser que uno como el pitifa la pegue en un árbol o algo, pero la pregunta realmente no me quedó clara. Grape Ma dice, he visto posts de echarle cerveza, melaza, borra de café, etcétera, diversas cosas para alimentarla o espantar insectos. ¿Qué hay de cierto? Mire, se habla de la cerveza, pero he leído de que pone un envase cerca de las plantas para que las babosas se acerquen, se ahoguen y mueran. En cuanto a la borra del café, echarla, he leído mucho que eso altera el pH de las plantas, y más adelante vamos a dar un tema específico sobre esto del pH, porque hay plantas que necesitan el sustrato, el medio más ácido, otras menos, y eso pues lo vamos a tocar en un tema porque no es algo tan sencillo y es un poco complejo, pero sí dicen que alteran. Muchas veces también la borra de café, cuando usted las echa en cualquier planta, ustedes pueden ver que se forma como una capa de limo, de hongo. O sea que entiendo que no es recomendable. Hay gente que si cáscara, que si guineo, que si cuánta cosa. Eso yo sé de cultivos de hortalizas en las casas. Pero en las orquídeas no vamos a tirarle esto, porque lo que podemos hacer es maltratar la planta en vez de beneficiarla.
Tenemos de Carmen del P. Reyes de nuevo, que es cierto que no deben estar apretadas. Miren, las plantas de las orquídeas, todo lo contrario, siempre dicen que tienen que estar apretadas, ¿ok? O sea que en los tiestos no necesitamos una palangana para sembrar una planta pequeña, porque a ella le gusta mantener las raíces en el entorno y ellas van creando como una especie de nido y se va nutriendo la planta. Y yo entiendo que mientras menos espacio esté esa raíz expandida, más rápido le llegan los nutrientes a la planta. Así que vamos por aquí, ya estamos terminando. Tenemos de Marta Gómez: cuando salen los tallos y no echan las flores, ¿qué debemos usar? Pueden ocurrir dos cosas. En tallo vamos a usar tallos, espátulas, espigas, vamos a utilizar lo general. Puede ser o que tengan trípidos, insectos, que entonces cogen las plantas y las chupan, los capullos, las flores, las espigas, específicamente en las bandas los trípidos atacan y es horrible, y esa espiga no se desarrolla. Así que deben utilizar o acefate, que es un insecticida que lo tenemos nosotros en la tiendita de Orchid Chopper, www.orchidchopper.club, o el aramite, que es el insecticida que es orgánico, para también atacar los trípidos. Lo otro que puede estar ocurriendo, si son en las espátulas como las catleyas, es que hay carencia de luz, de más cantidad de luz solar, y lo que debemos hacer es mover las plantas para que cojan más luz solar y desarrollen finalmente la floración. Vilma Silma Lemuel dice: ¿se debe usar el mismo abono o se debe cambiar para que no se acostumbren al mismo? Siempre se debe abonar cada 15 días. Usted puede abonar semanal, cada 15 días, mensual. Eso queda a discreción de usted. Obviamente la cantidad de abono la vamos a ir racionando de acuerdo a la cantidad y la frecuencia que nosotros abonemos. Y lo del abono es bueno alternarlo, pero realmente no es tanto porque se acostumbre. Es porque la planta necesita nutrientes diferentes y cuando alternamos los abonos, alto en nitrógeno, alto en fósforo, alto en potasio, lo que estamos haciendo es dándole una consistencia a la planta uniforme, ¿ok? Uniforme porque es cada 15 días, así que no está uniforme, pero en el sentido de que estamos siendo consistentes en ir atacando en una forma positiva cada uno de los nutrientes que necesita la planta. Así que se deben de alternar, pero de esa forma, o simplemente utilizar un 20-20-20, ¿ok? Y ahí le estamos dando en igual cantidad de proporción de nitrógeno, de fósforo y de potasio a la planta, más los otros nutrientes que tiene el abono a la planta, y así la tenemos consistentemente saludable con ese abono. Tenemos aquí que Carmen Acevedo dice: dicen que se deben de sembrar menguante, ¿mito o realidad? Mire, realmente yo no estoy pendiente de eso, de menguante ni nada de eso. Pero yo lo que voy a hacer es que le voy a compartir un escrito que compartió a la vez Benito Solano del grupo Pasión de las Orquídeas sobre esa temática, que él lo encontró, le resultó interesante y es uno de los métodos que él menciona que utiliza para la siembra, y todos ustedes saben que las plantas que Benito cultiva son espectaculares. Así que yo no voy a entrar a repetir o a argumentar algo que ya en ese escrito está interesantísimo. Lo voy a compartir en el grupo para que todos nos beneficiemos. Tenemos entonces a Michelle Eyechin. Dice: ¿son o no son dañinas las hormigas para las orquídeas? Miren, en esencia no son dañinas las orquídeas. Lo que sucede, las hormigas. Lo que sucede es que las hormigas tienen un acuerdo escrito con los pulgones. Y muchas veces ellas transportan estos insectos a las plantas, que esos insectos sí son dañinos, para que chupen de las plantas, y a la misma vez en su secreción o en su excreta de esos pulgones sueltan un tipo de néctar que a las hormigas les gusta. Y es bien interesante porque estuve leyendo que incluso ellas protegen a los pulgones de otros insectos, e incluso de noche a veces se los llevan para el hormiguero para cuidarlos allá y después vuelven y los sacan. O sea que es una cosa bien interesante, y es más el beneficio de las hormigas dentro del concepto del ecosistema de las plantas,
que lo dañino. O sea que en esencia la hormiga en sí no es un problema. Hay unas chomburquias que son huecas y ellas también tienen un acuerdo con unos insectos que de las secreciones de los insectos es que se alimentan las hormigas y entonces ellos cuidan entonces a esos insectos. Así que lo que tenemos que cuidarnos no es de las hormigas, es de lo que llevan a sus casas. Igual forma nosotros los humanos debemos de cuidarnos, no de nosotros, ¿verdad? Sino de la gente que metemos en nuestras casas. Así que no es 100% de las hormigas dañinas. En mi caso particular yo ni estoy pendiente a ellas. Y tenemos a Celia Aquino de Batista que dice: no sé qué les pasa a mis bandas, las flores se marchitan antes de llenar. De igual forma debe de ser que tienes trípido en esas bandas. Debe fumigar todas las plantas que tengas, tanto en tu casa como en el entorno, todo lo que tenga flores, porque típicamente los trípidos se nutren en las flores de las plantas, en los capullos. Así que debes de tener un problema de trípidos. Y Nilsa Porro dice: hay quienes aún piensan que las orquídeas se alimentan solamente por las hojas y entienden que las raíces, especialmente las aéreas, no tienen importancia. ¿Puede aclarar esto de forma final y firme, por favor? Mire, mi gente, las plantas, este es el ciclo de una planta. Y las orquídeas no son la excepción. ¿Ok? Las plantas se alimentan de nutrientes y minerales que están en el sustrato y en el aire. Se alimentan a través de las raíces. Por eso es que yo digo que las raíces son como las venas de las plantas, es por donde se alimentan. Después viene el proceso de fotosíntesis. Después de esa absorción de minerales y nutrientes del sustrato y en el aire, eso va y sube de las raíces hasta las hojas. La planta necesita la luz solar para entonces metabolizar, que es lo que le dicen la fotosíntesis, esos nutrientes, que es lo que se convierte en la savia. O sea, es savia desde que va subiendo por las raíces, llega hasta las hojas en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, estos nutrientes que están en el agua y en el sustrato y en el aire, se convierten en lo que se llama entonces savia elaborada y comienza entonces a bajar nuevamente hacia el tallo y a la distribución de la planta. O sea, viene de las raíces, sube hasta las hojas, se metabolizan las hojas y vuelve y baja entonces para la planta. Así que es bien importante las raíces porque es realmente como que el primer conducto de la planta para la absorción de minerales, de agua, del abono, del insecticida, del fungicida. O sea que las raíces, como yo siempre digo, una planta sin raíces es una planta muerta. ¿Ok? Ustedes lo han visto, a veces están sembradas y mucha hoja, mucha cosa bonita, y cuando la sacan, esas raíces podridas y la planta, si no se recupera, murió. Así que mi gente, es bien importante, por las hojas también absorbe la luz y también minerales, ¿ok? Pero la esencia por donde absorbe todo es a través de las raíces. Y de suma importancia, la fotosíntesis, que es la captura de la luz solar y la metaboliza entonces para repartir todos esos nutrientes a la planta. Así que mi gente, estas son las preguntas que nos estuvieron haciendo. Espero que las haya contestado, ¿verdad? En una forma fácil, sencilla, que es lo que yo busco cuando explico. No utilizar tanto término elaborado y si utilizar el término, como dicen en un programa de radio aquí, cuando quieren hablar así claro, dicen en arroz y habichuela, para que cada uno de nosotros aprenda, entienda y esta información la ponga en práctica para poder continuar teniendo orquídeas bellas y saludables como estas espectaculares brazabolas que tengo aquí, montadas en chuleta de camaroncillo, con todas sus raíces expuestas para absorber todos los nutrientes y minerales, tanto de la lluvia o la que yo les echo, para que después me den entonces estas espigas espectaculares, ¿ok? Y esta de igual forma, y la disfrutemos todo. Así que mi gente, los dejo y esto es para Orchid Chopper desde Rinconcito de Rey Vladimir. Recuerden buscarnos en Facebook en www.orchid es el guioncito adicto.com o en buscar Orchid Chopper Club, el grupo en Facebook. Suscríbanse al canal de YouTube, le va a salir aquí arribita el loguito del shopping, le dan ahí clic y se suscriben al canal de YouTube y también van a ver en esta parte del video
un video de sugerencia para que ustedes continúen enlazándose en nuestro canal y sigan viendo estos videos que los hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Así que mi gente, los dejo. Chao.